evidentemente la primera conclusión que hay que sacar necesariamente es el sistema político surgido a partir de la vuelta a la democracia en 1983 está destrozada. Es decir, no existe, ahora va a tener que aparecer una completamente nueva constelación de fuerzas políticas, lo cual no cambia en la característica fundamental. Es decir, las dos corrientes ideológicas que organizan a Argentina desde hace casi 80 años van a permanecer. Es decir, el peronismo va a permanecer y el antiperonismo como forma de congregación de todas las políticas conservadoras y reaccionarias va a permanecer. ¿Bajo qué formas? No sabemos. Sí, algo también en lo que fallaron las empresas encuestadoras, también los pronósticos, era en el protagonismo que quizás se podría haber dibujado por el voto en blanco, aquellas personas que no estaban ni con un candidato ni con el otro. Finalmente esa alianza con Mauricio Macri no hizo que los seguidores de Javier Milei le dieran la espalda y se viraran hacia Sergio Massa. Hubo muchos factores que finalmente no llegaron a ser tan definitorios como quizás el descontento popular hacia la figura de Sergio Massa como actual ministro de Economía. Yo creo que el descontento es más bien, digamos, en 2001, cuando se produjo la caída del sistema de convertibilidad, cayó el gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa, la consigna era que se vayan todos. En ese momento se expresaban en las calles. Es decir, una consigna antisistema. Exacto. Bueno, ahora esa consigna se ha expresado en las urnas. Es decir, es una consigna contra todos, inclusive contra los que fueron votados. Sí, recordemos que Javier Milei llega a la presidencia de Argentina desde una posición externa, pudiéramos decir, no pertenecía a la clase política, era más una figura pública, mediática, cuyos exabruptos hacía que los canales de televisión, los programas de televisión lo invitaran incluso para elevar las audiencias, pudiéramos decir, debido a lo escandaloso que muchas veces resultaban ser sus pronunciamientos. ¿Cómo llega Argentina a tener una persona así al mando del Estado? Yo creo que hay muchos factores. Para empezar hay que decir lo siguiente. Es decir, Javier Milei primero fue una creación del grupo económico para el que él trabajó durante 15 años, Corporación América, de Eduardo Ornequian, que es el grupo que, por ejemplo, tiene la concesión de casi todos los aeropuertos del país y muchas otras cosas más. Lo lanzan a la palestra mediáticamente a partir del año 2021, cuando se producen las elecciones de medio término, salta a la política. Y el problema es que toma tanto ímpetu que la criatura se impone a su creador. Es decir, los sectores de la derecha que lo habían inventado de repente se vieron sobrepasados por la creación por la figura de Javier Milei. Ese es el momento en que Mauricio Macri entiende la importancia del fenómeno y y lo aprovecha para su estrategia de vuelta al poder. El gran triunfador de hoy es Mauricio Macri, no es Javier Milei. Es decir, Javier Milei está por verse, ahora va a tener que dar el examen si tiene una personalidad política propia. Pero todo el operativo ha sido un operativo ya desde antes de las elecciones primarias, ha sido un operativo de Mauricio Macri. Muchos destacan ese cambio que ha habido en la actitud de Javier Milei una vez se confirma su alianza con Mauricio Macri. Incluso en esta jornada, después de acudir a votar, se mostraba comedido, se mostraba tranquilo y algunos se aventuraron a decir que es Mauricio Macri el responsable de ese cambio de discurso, de ese cambio de actitud dentro de la forma de comportarse del candidato de la Libertad Avanza. Completamente, pero ya que, como acabo de decir, ya desde las elecciones primarias en agosto, es decir, Mauricio, ¿por qué? ¿Qué es lo que necesitaba Mauricio Macri? Mauricio Macri necesitaba destruir
la constelación de fuerzas con la que él estuvo en el gobierno, particularmente el modo en que se daba la alianza con la Unión Cívica Radical, porque eso a él lo condicionaba mucho en su estrategia ultraderechista, es decir, de neoliberalismo extremo. Entonces, para eso apoyó a dos candidatos. Por un lado, Patricia Bullrich. Con Patricia Bullrich destruyó a la oposición interna, a Horacio Rodríguez Larreta, y quedaron en carrera Bullrich y Milei. Bien, cuando Milei le gana, supera a Bullrich, y Bullrich queda fuera de la competencia, es automático que Macri está allí. Pero Macri siempre estuvo. Macri estuvo desde hace ya varios meses, no sé exactamente el punto, pero estuvo desde el inicio. Alberto Fernández ya se ha pronunciado, ha dicho que millones de argentinos acudieron a votar y definieron el destino del país, también que es un hombre de democracia y que valora el veredicto popular. También Sergio Massa destacaba hoy la importancia de que la transición al poder de Javier Milei sea lo más pacífica y natural posible. ¿Esto lo podremos ver en las próximas jornadas de cara al próximo 10 de diciembre? Yo lo veo extremadamente difícil, es decir, altamente improbable, ya por la especulación sobre el dólar. Es decir, ya empezó a subir hoy en los mercados, paralelos. Yo creo que esta semana, digamos, va a ser, desde el punto de vista económico, va a ser catastrófica. Es decir, y no me extrañaría que apuren un traspaso del mando anticipado. Ahora, con estos anuncios de que planea dolarizar la economía argentina, el valor del dólar obviamente va a aumentar. ¿Qué le espera a la moneda nacional? ¿Qué le espera al peso argentino luego de la victoria de Javier Milei? Soy cuidadoso en eso porque no quiero ser yo el impulsor de una corrida cambiaria. Evidentemente estamos, es decir, la dolarización a la que están apuntando realmente no es el cambio del signo directamente, sino a un bimonetarismo que permiten que una enorme cantidad de operaciones cotidianas se realicen con dólares, con lo cual el dólar se va a valorizar artificialmente y el peso va a perder valor completamente. Eso es lo que ellos necesitan para poder pasar hacia una dolarización, porque en el país hay muy pocos dólares como para pasar una dolarización. Es decir, si se quiere usar el dólar como moneda de cambio, necesita un respaldo y no hay con qué respaldar eso. Entonces, para eso necesitan que el valor del dólar sea altísimo, y es lo que van a hacer. El problema allí es lo siguiente: yo pasé una jubilación mínima, esa jubilación es en pesos. Jubilaciones, pensiones, sueldos, son todos en pesos. O sea, quien vive de un salario va a pasar ahora en forma automática a la pobreza más aguda. Sí, muy preocupante este escenario que usted dibuja. Vamos a continuar analizando las reacciones porque otra persona en pronunciarse después de esta victoria de Javier Milei ha sido Elon Musk, propietario de varias compañías transnacionales, una de ellas Tesla, muy interesada en las baterías de litio. Ha dicho Elon Musk, se acerca la prosperidad para Argentina. La pregunta es, ¿para Argentina o para el propio Elon Musk como empresario interesado en esto? Bueno, esa va a ser una pelea que va a tener él, porque no es el único interesado. O sea, aquí el problema fundamental es a lo que van más que a los propios yacimientos de litio que están en las provincias cordilleranas, donde el 50% de ese mineral se exporta a China. Primero, la pelea va a ser por la comercialización. Segundo,
La empresa de tecnología de YPF, de la empresa petrolera argentina, tiene una subsidiaria que es YPF Tech, que está terminando su fábrica de baterías de litio. Exacto. Como único país en América Latina que tiene eso. Y bueno, van a, dentro del proceso de privatización de YPF que ellos van a buscar, seguramente van a querer apropiarse de esa empresa. El Comando Sur de Estados Unidos también había manifestado su preocupación por la presencia de China en los negocios vinculados al litio en Estados Unidos, vinculados y centrados en el llamado Triángulo del Litio, conformado por Chile, Bolivia y Argentina. En este caso, con la victoria de Javier Milei, se estaría abriendo el camino a los intereses de Estados Unidos en cuanto a este recurso. No lo sé. Seguramente lo que sí puedo afirmar es que se está abriendo el camino a los intereses de Gran Bretaña y a los intereses de la derecha nacionalista sionista. ¿Cuándo va a ganar la economía norteamericana con esto? No lo sé. Tengo mis dudas. Aquí se abre una nueva pelea, que es la pelea entre sectores imperialistas por el control de la Argentina. Ahora, otra persona, otra figura política en pronunciarse ha sido el expresidente de Colombia, Iván Duque. La felicitó a Javier Milei, ha dicho que hoy triunfó la democracia y se venció al populismo. ¿Qué opinión tiene? Bueno, sabemos las relaciones que tiene la internacional ultraderechista con el narcotráfico y con el tráfico de armas. Es decir, uno de los grandes caminos de la droga pasa por la cornisa cordillerana, el área de selva, es decir, de Ecuador, Perú, Bolivia, llega a Paraguay, y en Paraguay va una parte hacia Brasil y otra parte hacia Argentina. Es decir, por eso la pelea por la navegación, por la libre, entre comillas, navegación del río Paraná, porque no quieren ningún control, porque por ahí circula toda la droga, es decir, hay una gran parte de la droga que viene de Colombia. Es decir, es lógico que Duque, Bolsonaro, los separatistas de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, el fujimorismo peruano, es decir, todos ellos estén muy felices, porque les da un control territorial muy grande para el manejo del narcotráfico y del tráfico de armas. Sí, bueno, nosotros aquí continuamos esperando las palabras de Javier Milei luego de esta victoria. Estamos al tanto de lo que sucede allá en el búnker. Se han visto imágenes de familiares del candidato a la Libertad Avanza. Están los padres de Javier Milei quienes han rechazado pronunciarse hasta que no lo haga su hijo. ¿En qué clave sonará o podríamos pronosticar cuáles serán las principales ideas que destacará Milei durante este discurso de la victoria, podríamos decir? No, porque precisamente la tardanza ya nos está diciendo que hay una lucha por el poder. Es decir, si estuviera tan claro qué es lo que él va a salir a decir, él ya habría hablado inmediatamente después de Massa. Evidentemente en este momento se está produciendo un enfrentamiento entre el equipo de Macri, es decir, el equipo de Victoria Villarruel, la vicepresidenta electa, que es el viejo partido de la dictadura militar, y los asesores inmediatos de Milei. Precisamente cuando escuchemos el discurso, sabremos qué tipo de compromiso están cerrando entre ellos. Sabremos quiénes ocuparán, más o menos, se podría vislumbrar quiénes ocuparán los principales cargos. Él decía que hasta que no se oficializara la victoria no iba a hacer anuncios, se había especulado mucho a quién le daría el cargo de ministro de Asuntos Exteriores, si sería a personas del equipo de Mauricio Macri, si sería a personas de su equipo, y varios ministerios que serán clave, más allá de que Javier Milei ha pronosticado o ha anunciado que muchos de los ministerios que hoy se mantienen vigentes en Argentina serán cerrados, serán eliminados de la cartera de gobierno. Bueno, respecto a lo último, probablemente haga lo mismo que hizo Macri, es decir, rebaja ministerios a la categoría de Secretaría de Estado. Es decir, lo que cambia allí es la facultad del funcionario para firmar. Es decir, qué tipo de medidas puede firmar o no puede firmar. Pero no cambia en la plana del Estado, es puramente demagógico eso. Yo estoy seguro que Macri va a querer quedarse con el Ministerio de Economía, con el Banco Central,
con el sector de obras públicas y seguramente transporte, porque es donde Macri personalmente tiene los mayores negocios. Pero la lucha, digamos, es en este instante, ya están luchando por eso. Es decir, son bandas de gángsters que deben estar con las armas sobre la mesa, más o menos. Y esta podría ser una de las características fundamentales de la presidencia de Javier Milei, esa lucha por el poder interno. Completamente, no va a haber ninguna coherencia. Es decir, porque no representa una cantidad de grupos que no se pueden coherentizar entre ellos y que como son todos marginales y criminales, solamente pueden resolver los conflictos mediante lucha de bandas. Y en términos depende, ahí depende precisamente de las posibilidades de que alcancen algún tipo de compromiso para iniciar el gobierno por lo pronto. Yo no tengo mucha confianza, es decir, sé que hay una cantidad de legisladores que van a cumplir con el mandato por el cual fueron elegidos, pero el mapa legislativo que tenemos a partir de la primera vuelta electoral no es el que se va a mandar. Muchos son tránsfugas y van a cambiar de bando. Entendimiento, ¿no?, entre las diferentes fuerzas políticas. ¿Esto sería viable, sería factible para Milei? Es que no, para ellos el Estado es simplemente un instrumento de enriquecimiento, no les interesa el Estado. Así, por lo tanto, hablar de política de Estado es una política de saqueo del Estado a lo sumo. Bueno, nos vamos ahora en directo a escuchar las palabras de Javier Milei, quien ya se pronuncia.